Muy buenas noches, señoras y señores. Es un gran placer de nuevo estar con ustedes en vivo y en directo para contarles la historia de las ideas. Hoy una de ellas que ha sido un eje dominante a través de la historia de nuestros pueblos, que es el concepto de la tragedia o de lo trágico, que en términos históricos, personales, institucionales, ha sido una constante a lo largo de estos años de nuestra América común. En el día de hoy profundizaremos acerca de un país en donde caben tantas Américas latinas como existen, que es México, fuertemente golpeado por dos seísmos, uno a principios de septiembre y el otro 32 años después de aquello que realmente conmovió profundamente al pueblo mexicano y a todo el mundo, con una cantidad de muertos que hasta ahora se especula que superaría los 20.000 en 1985. 32 años después volvió a temblar la megalópolis de Ciudad de México, donde viven 25 millones de seres humanos, dejando más de 60 muertos, muchos heridos y unos daños materiales cuantiosos, sobre los que también estaremos hablando en el transcurso de esta noche. Además, hay otras cuestiones que tienen que ver signo de tragedia, el hecho de que cuando una persona se enferma de una cuestión terminal, un cáncer, o tiene que enfrentar el pago por las atenciones sanitarias ante una situación compleja, hay una verdadera tragedia alrededor de esa persona y de su familia. Hay otros que emergieron de circunstancias trágicas, como el incendio del Licuado Bolaños, y otras personas que también supieron sobreponerse a graves circunstancias por las que atravesaron durante un tiempo de sus vidas y pudieron emerger de esas circunstancias. Además, esta noche estaremos hablando de una tragedia que fue indudablemente la Revolución de 1947, que nos marcó profundamente a los paraguayos y que nos sigue demostrando de que ese conflicto entre liberales y colorados se mantiene de forma permanente todavía en nuestra relación cotidiana. De lo que nos dejó ese hecho trágico de nuestra vida política en el 47, de lo que significa la tragedia en términos personales y cómo se emerge de ella, y de cómo se vive en términos de políticas públicas cuando alguien se enferma y tiene que enfrentar el reto de sanarse. De todo eso estaremos hablando esta noche aquí En Contexto. Pero nuestra primera parte de la misión de esta noche tiene que ver con lo que aconteció en México. Y esta es parte de esa historia. El 19 de septiembre pasado, México volvió a temblar. Este es una muestra de lo que ha sido uno de los seísmos más violentos que ha golpeado a esta megalópolis latinoamericana de más de 25 millones de habitantes. Se calcula casi 400 personas muertas, miles de heridos y serios daños materiales en toda la población mexicana. Este edificio se movió horrible, tronó horrible. Que se salgan, la pared se rompió. Sigue. Que se salgan. Que se caiga, se va a caer ese edificio, se va a caer. Dios mío, 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 Dios mío. Indudablemente ha sido un duro golpe para un país que vivió una experiencia también dramática y drástica 32 años atrás. Humberto Hernández Haddad está con nosotros aquí en esta situación tan particular que vive México, y como siempre es un gran gusto para nosotros el tener un testimonio de lo que ha sido esta experiencia. ¿Qué ha probado para México todo esto, Humberto? Pues Benjamín Fernández Bogado, estamos frente a un edificio de 10 niveles en la colonia Condesa de la Ciudad de México, totalmente evacuado, inhabitable, no hay nadie adentro, y como este edificio es el duro despertar de una ciudad que tiene que enfrentar la realidad. Vivimos en una zona sísmica asentada sobre 5 grandes lagos de tiempos aztecas, hoy secos, pero sobre los cuales todavía quedan las resonancias sísmicas cuando llegan los reacomodos de tierra y ocurren fenómenos como este. Una tragedia para México. ¿Qué se puede aprender de una experiencia de este tipo? Muchas cosas, entre otras, que ciencia, tecnología, planificación, un buen marco jurídico regulatorio que impida que se construya donde no se debe construir, y en donde se construya, que se construya con materiales de calidad controlada que permitan seguridad para las personas. Esta es una colonia, barrio le decimos en América Latina y en Paraguay, habitada por qué tipo de
de personas? ¿Qué característica tiene Condesa y Es Roma, por una ejemplo? colonia cosmopolita con un componente de habitantes internacionales muy importante, sobre todo colonia judía. La colonia judía asentada en la Ciudad de México tiene uno de sus principales epicentros en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Uno cuando mira una circunstancia de este tipo siempre echa mano a las duras experiencias que pasó el pueblo mexicano. 1910, una guerra civil fuertemente divisionaria para la experiencia mexicana. ¿Qué es lo que puede decir uno de la tragedia y especialmente el sentido de ella en la vida de los mexicanos? Pues hay algo solo más duro que una guerra entre hermanos. Las guerras civiles son duras. Las guerras contra las fuerzas de la naturaleza, porque frente a esas poco se puede hacer cuando se les toma de improviso, cuando no ha habido previsión. Por eso la lección que queda es mejor planificación para el desarrollo, mejor ecosistema regulatorio, legislativo y una capacidad de resiliencia que hoy está puesta a prueba y está saliendo a flote en las calles de la Ciudad de México, como podemos ver. Usted decía también que hay unos millennials que ha surgido como una fuerza que no es solamente solidaria, que puede ser una fuerza política que cambie el mapa de este país en ese campo, ¿es cierto? Esperemos que este sacudimiento a la conciencia mexicana permita que los millennials, que se consideraban una generación que todavía no reaccionaba, ya no suelte las calles de México y se haga cargo del futuro con un grado de conciencia, mayor responsabilidad. Me hablabas de una certeza de que acá siempre habrá terremotos. Es una cosa que me sorprende como expresión. Dr. Leibniz, gran científico que hizo la advertencia. Esta ciudad no tiene riesgo sísmico. El doctor Sidney Leibniz dejó dicho, esta ciudad lo que tiene es absoluta certeza sísmica. Una de las cosas que nos llama mucho la atención, y lo hacemos en directo desde Ciudad de México para el programa En Contexto, para nuestros miles de televidentes de Noticias Paraguay, es haber visto un país que se levantó y que se levanta con mucha convicción. Esta es una de las colonias más fuertemente golpeadas, donde México de nuevo padeció una fuerte prueba a su carácter, a su historia y a una palabra que Humberto Hernández Haddad citó de manera absolutamente elocuente: resiliencia, la capacidad de resistir y de emerger por sobre los momentos más duros que le ha sometido la historia. Dentro de eso, Humberto, realmente para el Paraguay, para nosotros que venimos del sur de América Latina y donde también los casos de guerras civiles, de las que estaremos conversando en segundos en televisión con un historiador, ¿qué ha significado realmente en forjar el carácter? En eso que usted dice, de esta México saldrá adelante. ¿De dónde sacan fuerzas ustedes para creer en eso? De nuestra propia historia, de nuestra propia trayectoria como país y algo que debo de reconocer con justicia, de la expresión de solidaridad latinoamericana que México recibió de pueblos hermanos que de inmediato se hicieron presentes con brigadas rescatistas, con recursos, maquinaria, herramientas que nos dejaron una lección. Los pueblos latinoamericanos en esta hora tenemos que planear mejor cómo unificarnos frente a estos retos que nadie sabe en qué momento, como un rayo caído del cielo, pueden llegar a cualquier país. Una de las personas más cultas de México, don Humberto Hernández Haddad, uno de sus legisladores más jóvenes en su historia, un hombre preocupado por su país desde los ángulos económicos y políticos, ha estado con nosotros contándonos acá en vivo y en directo para hacernos entender de qué manera México ha padecido esta tragedia de los terremotos, 2 en el mes de septiembre, más de 8 puntos en la escala de Richter, más de 400 personas muertas en diferentes lugares de esta República Federal Mexicana y por sobre todo una dura prueba para el carácter, para su historia y para su capacidad de resistir y de emerger. Después de la pausa estaremos hablando con 2 historiadores paraguayos en torno a lo que fue la guerra civil del 47 y lo que nos dejó a nosotros, los paraguayos, como herencia, como tatuaje y como marca. Desde Ciudad de México, esta parte del programa para En Contexto.
dedicarte, México. Deja dedicarte esta canción. Sé que estás dolido esta noche. No han sido días fáciles. Déjame abrazarte, México, porque entre tu gente hay corazón que te tienden una mano sin pensar por qué y a quién. Pueblo de luchadores, valientes y audaces, que se lo juegan todo ante la adversidad. Déjame abrazarte, México. Saldremos adelante juntos. Adelante, entre escombros y balas, con la frente en alto, para dar mucho amor a quien lo necesita. Otra vez, déjame abrazarte, México. Con optimismo, entre hombros con fuerza, recuperas tu fe. Volveremos a empezar y tu luz brillará. Otra pueblo de luchadores, valientes y audaces, que se lo juegan todo ante la adversidad. Déjame abrazarte, México. México. Saldremos adelante juntos. Déjame abrazarte, México. Saldremos adelante juntos. Entre escombros y balas, con la frente en alto, para dar mucho amor a quien lo necesita. Otra vez, otra vez, déjame abrazarte, México. Saldremos con optimismo, entre hombros con fuerza, recuperas tu fe. Volveremos a empezar y tu luz brillará. Otra vez, déjame abrazarte, México. Deja dedicarte. Déjame abrazarte, México, letra y música de Samuel Nayar, un gran músico chileno que vivió mucho tiempo en Paraguay, ahora está radicado en ese país y le ha tocado muy profundamente lo que aconteció. Escribió este tema con las mejores voces de su país y también con la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Sergio Cuquejo y también con la voz de Lisa Bogado. En este homenaje a ese país que traspasó
Un momento difícil en septiembre con 2 seísmos que dejaron graves daños materiales y la pérdida de más de 40 personas en Ciudad de México y 400 en todo el territorio de ese país. Después de la pausa conversaremos con un paraguayo que vivió en México y que es un experto en salud pública. Los fenómenos naturales que afectaron a nuestro continente en las últimas semanas nos recordaron el sentido de la tragedia. Huracanes devastaron a varios países de Centroamérica. En México, el terremoto del pasado 19 de septiembre terminó sacudiendo emocionalmente a todo el mundo. Al menos 356 muertos, decenas de heridos, 30 edificios derrumbados y 1 millar de inmuebles desalojados por temor a réplicas fue el saldo del sismo de 7.1 grados en la escala de Richter, que enlutó al país a 32 años de aquel que también había asolado la capital mexicana. En Paraguay, temporales del fin de semana mostraron nuestra fragilidad ante los azotes naturales. Vientos de hasta 130 km por hora dejaron localidades sin suministro eléctrico y daños materiales en al menos 10 departamentos. Estos fenómenos, además de los problemas de salud, con dolencias llamadas catastróficas, ponen a prueba la capacidad de recuperación del individuo y la sociedad. Expertos como el doctor José Manuel Mier, cirujano general por la Universidad Nacional Autónoma de México, nos explican el concepto de la resiliencia y la forma en la que uno puede salir de un problema. Bueno, pues la resiliencia es un término que proviene de la física, que su significado tiene que ver con los metales, con los objetos que tienen la capacidad de resistir golpes, de resistir agresiones y no deformarse o volver a tomar su forma original. Para salir adelante de un problema tienes que cumplir con las 4 P's, que es aceptar que tienes un problema, pensar cómo lo vas a solucionar, planear cómo lo vas a solucionar y persistir. ¿Paraguay es un país resiliente? ¿Cuál es el sentido de la tragedia que tiene nuestra sociedad? Este tema lo ponemos esta noche en Contexto. Con nosotros aquí en los estudios de En Contexto el doctor Edgar Daniel Jiménez Caballero, que estudió en México en el Instituto Nacional de Salud Pública su maestría. ¿Qué siente al ver estas imágenes de México, doctor Jiménez? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, México realmente es un gran país, un gran pueblo, con quien tengo una enorme gratitud por haberme permitido hacer mis estudios. Y coincidió que recientemente había viajado nuevamente a México a hacer un curso de alto nivel con el gran Julio Frenk, el gran reformador del sistema de salud mexicano. Y volví una semana antes del temblor, ¿verdad? Y tuve un sentimiento muy contradictorio, porque acá la gente me decía, qué suerte que volviste, Edgar. Y yo, sin embargo, decía, cómo me hubiese gustado estar allá para poder dar una mano a mis amigos, a mis maestros, mirando esas imágenes tan dramáticas, ¿verdad? De lugares donde yo había paseado y había estudiado y había convivido con mis amigos en días recientes, ¿verdad? ¿Qué es lo que vale la pena de aprender de la experiencia pública de salud de México? Bueno, el Instituto Nacional de Salud Pública de México es considerado uno de los centros de referencia mundial de salud pública, es el centro más importante que hay en América Latina. México ha transitado por una serie de procesos. Creo que el más importante de todo ha sido construir un sistema de garantías llamado Seguro Popular de Salud, que desde el año 2003 en adelante se viene impulsando y que ha logrado incorporar a prácticamente el 80% de la población mexicana dentro de un sistema de salud con garantías. Usted ha publicado varios libros, Espacios de Decisión y Tendencias en la Descentralización de Salud del Paraguay, el otro, Derecho, Acceso y Calidad en Salud. ¿Qué pasa con un paraguayo enfrentado a un grave drama de salud? Bueno, en primer lugar, creo que en Paraguay tenemos una enorme confusión en lo que es el derecho a la salud. Y esa confusión ha traído que las políticas, las leyes, los planes de gobierno, los planes de salud pública se apliquen de una manera restringida. El ciudadano no tiene garantías en el momento que se enferma y sobre todo en el momento en que tiene un gasto enorme para poder acceder a servicios de salud. Le voy a poner un ejemplo. En este momento predomina en las causas de muertes prematuras y en la enfermedad, lo que llamamos enfermedades no transmisibles. Estas enfermedades no transmisibles, entre ellos el cáncer, por ejemplo, para poder lograr un tratamiento completo, un cáncer de mama estaría en torno a los 750 millones de guaraníes, un cáncer de colon, unos 250 millones de guaraníes, o un cáncer de cuello uterino, 160 millones de guaraníes.
solamente 2 de cada 10 paraguayos tienen seguro del Instituto de Previsión Social, donde en teoría al menos deberían de cubrirle totalmente su tratamiento. Los demás dependen del servicio público. Pero en el servicio público la garantía está condicionada a que esté disponible el medicamento, etc. Es por eso que, a pesar que tenemos un conjunto de leyes que en teoría garantizan el tratamiento del cáncer, en la práctica esto sucede solamente y cuando haya disponible. En tanto, otros tienen que hacer rifas, polladas, festivales, etc., para poder conseguir esos tratamientos. En términos populares, sería como si estás enfermo, sonaste en Paraguay. Bueno, si uno sale, como decimos, en la lotería de las enfermedades, uno no quisiera salir sorteado, pero todos al nacer ya tenemos un boleto. Si nos toca ese boleto, no tenemos la solución asegurada desde el sistema de salud. Un seguro nacional de salud podría permitirnos tener un esquema de garantías, sobre todo en aquellas enfermedades que consideramos son enfermedades catastróficas de salud. ¿Cómo tendría que operar, en términos sencillos, un sistema nacional de seguridad o de seguro contra las enfermedades? En primer lugar, tendremos que definir un plan universal de garantías que establezca cuáles son las prioridades en cuanto a necesidades y cuáles son los protocolos de atención a esas necesidades. Eso implica un alto consenso sectorial y social porque eso es un costo. En segundo lugar, necesitamos ciertas reformas, ¿verdad? Ciertas reformas fiscales, sobre todo para recaudar el dinero suficiente para financiar esto. Le voy a poner un ejemplo. El tema del tabaco. El tema del tabaco está generando un daño, un impacto muy alto dentro de la sociedad. El Ministerio de Salud estima que ese impacto supera los $200 millones al año y en la actualidad se plantea un impuesto fijo al tabaco de unos 1.500 guaraníes por cajetilla, que si se logra aplicar y se logra recaudar efectivamente por las 3.000 millones de cajetillas que se venden al año en Paraguay, podríamos dar unos $600 millones al año. Y si se hace, digamos, se incrementa un poco más, podríamos llegar incluso hasta $800 millones al año para inyectar dentro del sector salud. ¿Con una presión tributaria de cuánto? Creo que es 18% ahora, En este momento estamos por debajo del 14%. Debajo del 14%. Debajo del 14%, ¿verdad? Si pretendemos llegar a un sistema de salud tipo Chile o tipo Uruguay, tendríamos que superar el 20% de presión tributaria. ¿Sobre el tabaco? No, usted me está preguntando sobre el tabaco. No, sobre el tabaco estamos por el orden del 30%. ¿Y Uruguay, por ejemplo, está por encima del 40%. Eso significaría que si aplicáramos un mayor impuesto al tema del tabaco, tendríamos recursos para emprender una salud pública mucho más eficaz. Sería una inyección muy importante de recursos y a la vez contribuiría a que se reduzca la prevalencia de consumo, sobre todo en adolescentes y jóvenes, ya que la Organización Mundial de la Salud recomienda 3 medidas que han demostrado ser efectivas: la prohibición de todo tipo de publicidad, los espacios libres de humo de tabaco y el impuesto selectivo y fijo al tabaco para desalentar su consumo. Bueno, esa es una primera cuestión en términos de cómo construir una salud pública eficaz, especialmente en casos de cáncer derivados del tabaco. ¿Qué otro tipo de enfermedades podrían ser enfrentadas con éxito y con qué medidas? Bueno, tenemos también otras patologías dentro de lo que son enfermedades no transmisibles, como por ejemplo los accidentes cerebrovasculares, lo que la gente conoce como derrame, o las enfermedades cardiovasculares, los infartos, por ejemplo, que un procedimiento complejo y todo el tratamiento podría costar por encima de los 200 millones de guaraníes. En este momento hay un fondo que se llama el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud, que fue aprobado en septiembre del 2011, fue reglamentado a través de un decreto en el 2013, pero hasta la fecha no se ha puesto en práctica, en parte por falta de fondo o por falta de gestión desde el propio Ministerio de Salud. Creo que es posible introducir otro tipo de reformas, por ejemplo, el tema del FONACIE. El FONACIE destina unos 30 millones de dólares al año a salud, corresponde al 10% del total, está establecido por ley. Sin embargo, si miramos la ejecución del FONACIE, que está establecido para qué, uno de ellos es para mejorar la tecnología, para medicamentos complejos, etcétera, y uno mira cuánto está disponible hoy de ese dinero acumulado, está más de 330.000 millones de guaraníes parados que podrían haber sido utilizados para cerrar las brechas de infraestructura y tecnología que puedan tratar a los compatriotas. ¿Y por qué no se usa? Y es una pregunta que habría que trasladarle a las autoridades sanitarias del país. Usted fue viceministro de Salud, por lo tanto conoce al monstruo por dentro.
¿Qué es lo que no puede hacer este ministerio en estas condiciones y qué más podría hacer con los recursos que tiene disponibles? Bueno, creo que en la actualidad el Ministerio de Salud cuenta con una asignación presupuestaria que nunca en la historia ha tenido. Son recursos muy importantes. Creo que la agenda se ha centrado más en mejoras paramétricas, es decir, más con más dinero, pero de lo mismo. Lo que es necesario es instalar una agenda nacional de reformas que puedan instalar un mecanismo de garantías donde la gente pueda conocer exactamente a qué derechos tiene, cuáles son sus responsabilidades para acceder a ese derecho, cuáles son los mecanismos para acceder, cómo podría exigir en caso que no se le provea por las vías convencionales y que puedan en todo caso judicializar de manera rápida, en tiempo oportuno, para poder cumplir con ese derecho. Uno de los éxitos de la administración a la que usted perteneció fue el hecho del acceso a la atención sanitaria sin costo en materia de consultas. Pero algunos decían, sí, consultaron mucha gente vino también porque no estaba necesariamente enferma, sino que quería contarle a alguien lo que le acontecía. ¿Qué significó para ustedes la experiencia administrativa en ese monstruo llamado Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social? Creo que hay un consenso global que digamos, el modelo más efectivo para poder facilitar el acceso a la salud de toda la población es el modelo basado en la atención primaria de la salud, en este caso las unidades de salud de la familia, que puedan conectarse con el sistema hospitalario, que pueda proveer, digamos, la atención más compleja. Y por otra parte hay un alto consenso global que la salud no puede descansar, el financiamiento de la salud no puede recaer en los enfermos, es decir, hay que evitar el gasto de bolsillo al momento de usar ese servicio. Entonces, ¿y para eso? Hay que eliminar los aranceles del pago directo y hay que juntar el dinero antes de la enfermedad de manera solidaria. ¿Cómo de manera solidaria? Entre jóvenes y ancianos, entre sanos y enfermos y entre gente que puede pagar menos y gente que puede pagar más. Doctor Jiménez, usted estuvo en México. A mí me llamó la atención que en México exista un sistema de seguridad social parecido al IPS y existe un sistema de atención para los funcionarios públicos. Sí, porque ¿Por qué no tenemos aquí en Paraguay una cosa igual? ¿Y por qué con toda la plata que se paga a Sismet, a otras empresas de seguro, no podríamos construir un sistema de seguridad pública en términos de salud para el funcionariado público paraguayo? Si los mexicanos pueden hacer con 3 millones de funcionarios públicos que tienen, ¿por qué los paraguayos no podemos hacer una cosa que funcione de manera uniforme y de calidad para los 300.000 funcionarios nuestros? Bueno, yo creo que el caso de México es un caso muy interesante para estudiar, para lecciones aprendidas para el Paraguay. Si bien no hay una receta que pueda implementarse en un país de acuerdo al modelo implementado en otros países, sí creo que el Paraguay puede aprender mucho de lo que pasó en México, ¿verdad? Al igual que en Paraguay, en México la seguridad social se inició en los años 40, pensando que en un mediano plazo una gran parte de la economía se iba a formalizar y iba a ser gente asalariada. Eso no ocurrió, llegaron a cubrir un 40-45% de la población. Paraguay, 70 años después de IPS, tiene un 21% de la población cubierta bajo ese modelo. Entonces, ellos crearon un seguro para la gente que no tiene seguridad privada. En el caso de México, un 4 a 5% tiene seguridad privada. Acá hay 8% de la población que tiene otro tipo de seguro, que no sea el IPS. Y entonces es posible construir un seguro nacional de salud para aquellas personas que, digamos, hoy no cuentan con un seguro y que ese seguro vaya cubriendo de manera progresiva, sobre todo con el objetivo de evitar los gastos catastróficos como los casos que estuvimos mencionando. Pero podríamos hablar también de un sistema de seguridad sanitaria para el sector público. Sí, hoy en día hay como dos mecanismos distintos. Por una parte hay un modelo donde algunas instituciones públicas están pagando directamente al sector privado un seguro y en otros casos están pagando un subsidio, que son más o menos 200.000 guaraníes por cada funcionario. Evidentemente que ese 200.000 guaraníes para cada individuo no sirve para mucho, no va a poder cubrir con eso ningún tipo de seguro, pero mancomunando, agrupando esos fondos sí es posible y complementando con otros fondos sí va a ser posible otorgar un seguro de mayor cobertura. Ante una situación de emergencia en términos sanitarios, ¿qué porcentaje de los paraguayos se encuentra cubierto? Bueno, de cada 10 paraguayos, 7 no tienen seguro de salud. O sea, si se enfermó el 70%, está en problemas. Está en problemas o al menos está con una gran incertidumbre. Si bien hay progreso en materia de oferta de servicios, lo que hay una gran incertidumbre es si uno va a poder recibir en el momento que necesita. Un sistema de salud que ofrezca garantías
tiene que reducir esa incertidumbre al mínimo y establecer los mecanismos para que las personas puedan acceder de manera oportuna a ese tratamiento. Apenas 3 tienen seguro. De su trabajo presentado en esta ocasión, ¿qué es lo más llamativo de los números que encontró usted? Lo más llamativo es que la gente identifica, sobre todo la gente que está en el sector gerencial del sector salud, identifican las áreas de oportunidad para instalar un debate nacional, pero al mismo tiempo ven como que la principal barrera es el ámbito político, la afinidad política, una ausencia de mecanismos para instalar un debate amplio y que se pueda movilizar a la población en torno a más derechos sociales y entre ellos el derecho a la salud. Hay muchísima gente, usted dice solamente un pequeño porcentaje de paraguayos está cubierto por la seguridad social, por el IPS. Sí. Pero para conseguirse una cama allí hay que tener a alguien desde adentro que le dé esa posibilidad. O sea que no necesariamente uno se encuentra asegurado si se encuentra como parte del IPS. O sea, el sistema no funciona bien, doctor Jiménez, y créame, porque yo conozco por experiencia estos casos, no encontré sector donde haya tanta disconformidad como el sector de salud. Se queja el médico, se queja el enfermero, se queja el administrativo, se queja el operador público. Yo no sé si el sector privado de salud está muy contento, pero hay un tremendo desconcierto y desazón por esta circunstancia. ¿Por qué no se puede cambiar? ¿Por qué no se le puede poner el cascabel a este gato? El IPS ha sido por varias décadas por antonomasia el modelo de seguridad social para el Paraguay, tanto para los asegurados como para los trabajadores. La gente quería trabajar siempre en el IPS y la gente quería tener siempre un seguro del Instituto de Previsión Social. Pero más recientemente hemos visto cómo incluso los asegurados que tienen en teoría una carta que le garantiza ciertos medicamentos y ciertos procedimientos tienen que comprar sus propios insumos, ya sea hasta para cuestiones cardiovasculares, tratamientos de cáncer, hasta para cirugía que no son muy complejas, ¿verdad? En mi opinión, esto sucede cuando la gestión no está centrada en las personas, sino que están centrada en los indicadores macro, que no se compadecen, que cada caso en particular es el universo para el Instituto de Previsión Social. Pocas veces encontré gente en el Ministerio de Salud que me dijera al unísono, nunca estuvimos tan mal como ahora, acusando a la administración del doctor Barrios como responsable del descalabro de la salud pública. Y lo sorprendente es que Barrios está entre los 10 primeros candidatos a senadores de la lista nacional. ¿Qué pasa? Bueno, evidentemente hay una percepción generalizada en que hay un estancamiento en algunos casos o un retroceso notorio en otros casos. Solo por mencionar un ejemplo, cuando terminó la administración de gobierno anterior, se habían entregado unas 750 unidades de salud a la familia. En 5 años después no ha habido ningún avance significativo en ese sentido. Por otra parte, la falta de abastecimiento de medicamentos es un hecho cotidiano que hasta se ha vuelto una cuestión habitual en el sistema de salud y finalmente hay varios indicios de que una cartera de Estado tan importante que no debería de conocer de partidos políticos a la hora de hacer una gestión, se ha vuelto a volver a utilizar aparentemente esta importante institución del Estado con una mira más enfocada hacia los adherentes que hacia la población en general. Por último, doctor Jiménez, usted estuvo presentando su libro en diferentes lugares del interior y se encontró con que hay una facultad que tiene 2.000 alumnos en primer año. Bueno, yo creo que hay que ver todo este movimiento de la universidad con una oportunidad, porque Paraguay carece de recursos humanos en salud, tanto médicos como enfermeras. Si logramos hacer que esta gran cantidad de oferta académica que hay reúna la calidad suficiente y podamos generar los incentivos para que esta gran cantidad de alumnos que hoy vienen a estudiar al Paraguay se queden en el Paraguay, en poco tiempo podríamos completar los recursos humanos que nos faltan. No me ha respondido a la pregunta. ¿La cantidad de alumnos el primer año asegura calidad del graduado? Yo creo que es preocupante cuando no tenemos carreras que están certificadas por nuestros organismos, tanto como el CONE como ANEAE. Y quiero confiar que si estas carreras sí tienen esa certificación, entonces ameritan una confianza de la población. Pero si no la tienen,
entonces hay que poner en duda esa Doctor Jiménez situación. Caballero, por último, si la salud pública fuera un paciente, ¿en qué situación se encontraría? Yo creo que nuestro sistema de salud está en este momento enfermo, pero con posibilidades de curarse si actuamos a tiempo. Y creo que lo estamos en este momento. Gracias por su tiempo con nosotros esta noche. Muchas gracias a usted. Después de la pausa estaremos conversando con el doctor Eric Caballero, quien acaba de lanzar un libro sobre la Revolución del 47, con imágenes que testimonian uno de los momentos más sangrientos y traumáticos de nuestra historia, parte de nuestra tragedia nacional. Será después de la pausa. Estoy en esta parte del programa con un libro que me parece fantástico. Se llama Imágenes insurgentes, la Guerra Civil de 1947, que acaba de ser lanzado. Es de autoría de Carlos Gómez Florentín, Carlos Pérez Cáceres y el doctor Eric Caballero Campos, quien nos acompaña esta noche en el programa. Uno de los hechos más importantes en nuestra historia, 1947-2017. Doctor, ¿qué significa para usted el presentar este texto, estas imágenes fotográficas y especialmente qué significa en la historia del Paraguay la Revolución del 47? Buenas noches, doctor Benjamín, buenas noches a la audiencia. Realmente este libro es fue un desafío, ¿verdad? Un desafío no solamente por tratar de recolectar esta información, porque proviene de distintos archivos, tanto públicos como privados, sino porque también en estos 70 años prácticamente ha pasado el año sin que se haya recordado este conflicto bélico. Es como que la sociedad paraguaya haya echado un manto de olvido sobre este conflicto en el cual hace 70 años prácticamente se estaba discutiendo qué modelo de país era el que se iba a construir, ¿verdad? Entonces, es por eso el desafío de tanto con Carlos Gómez y Carlos Pérez de haber rescatado un poco estas imágenes que fuimos recolectando cada uno desde nuestras distintas actividades investigativas. Principalmente Carlos Pérez y Carlos Gómez trabajaron mucho en la década del 40. Yo trabajé desde una manera mucho más transversal, pero fuimos juntando las distintas fotografías e imágenes que fuimos recolectando a lo largo de nuestra tarea profesional. Fuera del hecho de no recordarlo como se debiera, la Revolución del 47, ¿qué nos mostró a los paraguayos? ¿Qué es lo que podríamos sintetizar de esa confrontación entre paraguayos? A diferencia de las distintas guerras civiles que hubo a lo largo del siglo XX, en esta guerra civil de 1947 o la llamada Revolución de 1947, lo que hubo fue ante todo una discusión ideológica y filosófica de qué modelo de país es el que se quería, ¿verdad? Porque de otra manera no se puede explicar cómo un liberal se alía con un comunista o con un franquista y con los militares institucionalistas, ¿verdad? Hay que recordar que el mundo acababa de sufrir la Segunda Guerra Mundial, donde los aliados acaban de vencer al eje nazifascista, ¿verdad? Entonces, evidentemente, eso también se traslada al ámbito político paraguayo doméstico. Estas imágenes que estamos viendo muestran diferentes manifestaciones. El que está hablando es Creit, ¿no? No, ese es Obdulio Barte. Obdulio Barte. Obdulio Barte. Que es una figura de la izquierda paraguaya. Totalmente, que dirigió la última montonera, que fue la última en rendirse, que para no rendirse inmediatamente atraviesa todo el país y va desde Concepción hasta la zona sur. Ahí sí se lo ve a Creit levantando el brazo. Muchas de estas fotografías, me contaba usted, fueron rescatadas del Archivo del Horror. Sí, totalmente, del Centro de Documentación, o más conocido como Archivo del Horror, que está en manos del Poder Judicial y que muchas veces se piensa que solamente tiene que ver con el estronismo, pero en realidad ya empieza con es el archivo de la policía desde el comienzo del siglo XX. Y ahí estas imágenes... Esto corresponde a Humberto Pérez Cáceres, quien intentando escapar de la cárcel pública es asesinado, ¿verdad? Ya después de 1947. Este es Canuto, no recuerdo ahora el apellido, creo que es Canuto González, es un preso político, ¿verdad? También sacado de ese mismo archivo. Estos son caricaturas que utilizaba principalmente el Colorado, que era el órgano oficial del gobierno en ese momento de Morínigo, donde iba instalando, ¿verdad?, la burla, la chanza con respecto a los enemigos y cómo evidentemente ellos iban ganando la guerra. ¿Qué tenía que ver con Brasil? ¿Por qué aparece...? Porque efectivamente como la capital revolucionaria se instaló en marzo de 1947 en Concepción, la única manera que tenían los revolucionarios de tener algún tipo de contacto con el exterior era a través del Brasil, principalmente a través de Pedro Juan Caballero y punta por ahí, de ahí hasta Campo Grande. ¿Qué determinó el triunfo de Morínigo en esta guerra? Y por sobre todo un modelo político bastante excluyente en el cual
pierde el proceso más pluralista y que efectivamente la consecuencia más tremenda fue la instalación de la dictadura de Alfredo Stroessner, porque no se puede entender la dictadura de Alfredo Stroessner, no se puede entender que un general sin el 47, un general de 41 años comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque en el 47 el 70% de la oficialidad se rebela y después es desplazada y por lo tanto una persona con 41 años en pocos años termina siendo el comandante en jefe. Ese hecho de que establecíamos una relación en base a la pertinencia o adscripción político-partidaria es una herencia del 47, ya o liberal, ya o colorado, esa manera de no entendernos en la diversidad, ¿es una herencia nefasta? Totalmente. Yo creo que el 47 nos enseñó hasta qué punto podemos llegar a ser intolerantes, hasta qué punto podemos denostar y lograr destruir al que era nuestro vecino, nuestro compañero de escuela, solamente por una cuestión política, ¿verdad? Entonces, evidentemente la sociedad paraguaya quedó muy marcada por este proceso y por eso creemos nosotros como autores que evidentemente todavía sigue ese manto de olvido y no querer discutir. Hace unos días en otra entrevista, en otro medio nos decían, ustedes como historiadores tienen que poner el paño frío sobre el 47, no tienen que volver a tocar estos temas. Y al contrario, el trabajo del historiador es justamente instalar estos temas, discutir y darnos cuenta como sociedad qué es lo que hicimos mal. Y que evidentemente la falta de diálogo, la falta de tolerancia y la falta de democracia son sumamente dañinas para la sociedad paraguaya. Doctor Caballero, si uno tuviera que mirar en perspectiva lo que fue el 47, usted dice buscábamos un modelo de sociedad diferente. Yo todavía recuerdo esa expresión de la voz del coloradismo que hablaba de una conspiración libero-franco-comunista. Y también todo lo que dejó esa guerra, que realmente fue una guerra muy cruenta, muy compleja y muy traumática. Tengo una historia de mi madre que tenía que ser llevada, su padre colorado en la zona del Guairá, tenía que ser llevada a dormir en casa de un tío liberal para evitar que la violara. Y yo le digo a mi madre, ¿cómo ocurría eso si tu padre era colorado? Y dice, no, porque los que violaban eran colorados. Los liberales no violaban. ¿Es cierto? Totalmente. Ese tipo de anécdotas las hemos rescatado de distintos lugares y efectivamente es lo que hoy hablábamos en la presentación del libro, ¿verdad? Por eso fue muy trágica esta guerra civil, porque era el vecino, era el pariente, era la persona más cercana la que aprovechó este conflicto para cobrarse muchas cosas y se cometieron muchas atrocidades, lamentablemente. Y tenemos registros en base a las estadísticas del gobierno argentino, 90.000 paraguayos fueron a residir a la Argentina entre fines del 47 y comienzos del 48. Estamos hablando de una población de casi 850.000 habitantes, o sea, más del 10% de la población se fue. Y principalmente la sangría se dio en una población entre el 20 y 35 años. Hay muchas anécdotas de capitanes, de mayores del ejército que fueron a trabajar como estibadores al puerto de Buenos Aires. Hay otra expresión también que surge mucho, que es el endiosamiento de los pinandí. Y una especie de decir que el hombre defendió el partido y por lo tanto es muy valiosa su contribución a pesar de que pudo haber matado a su compatriota paraguayo. ¿Qué quedó del pinandí? Yo creo que en los últimos años no hubo tanto, ya fue dejando el propio Partido Colorado de hacer ese culto, pero todavía podemos ver, incluso en el libro tenemos una poesía bastante elogiosa hacia el rol del pinandí como un héroe, ¿verdad? Pero evidentemente la guerra civil saca lo más deleznable de los conflictos armados. Lo más deleznable. Totalmente. O sea, la fobia que tenías a tu vecino, a tu pariente, y decir voy a aprovechar este momento de conflicto para cobrarme el O. Totalmente. Eso es lo que emerge allí. Totalmente, con mucha fuerza encima. Y por supuesto no se olvida uno de sus efectos trágicos a lo largo de la historia. Y una cosa que me sorprendió mucho en Estados Unidos fue cuando el presidente Lincoln dice en una parte que lamentaba mucho haber sido el presidente de la guerra civil de su país, diciendo que los efectos de la guerra civil no se olvidarían en Estados Unidos ni en 500 años. Y cuando uno ve lo que pasó recientemente en una localidad del sur de los Estados Unidos, que echaron una estatua, y la reacción de la gente, tenía razón. La guerra civil norteamericana es de 1876 y estamos hablando de un hecho del año 2017. Y todavía queda tatuado en el espíritu del norteamericano lo que aconteció en 1876. Lincoln tenía razón.
Totalmente. Y lo que ocurre aquí, ¿verdad? Lo que nosotros hemos hecho, obviamente por una hegemonía política posterior, ¿verdad? Incluso después del 47 los propios colorados se enfrentaron entre los dos sectores, entre los guiones rojos y los democráticos. De eso no se hablaba, no se estudiaba en la escuela. Obviamente la larga dictadura también sentó ese manto de olvido y la gente prefirió olvidar, porque era olvidar de todos esos abusos, de todas esas acciones que fueron sumamente dañinas y que perjudicaron y que provocaron muchos vacíos y muchas ausencias. Pero no solamente ausencias en la familia, sino ausencias en la sociedad. Por lo tanto, se generó una sociedad sumamente obediente, por lo cual permitió a un general de 41 años quedarse 35 años en el poder. Mucha gente dice que no hubiera habido, y usted lo está confirmando, Stroessner sin guerra civil del 47. Hay mucha gente que canjeó su libertad por alguien que le garantizara algo de paz. Y de seguridad. Y eso fue lo que Stroessner vendió. Totalmente. Hay que recordar que el lema de Stroessner era paz y progreso. Y eso es lo que la gente quería después de todos esos periodos turbulentos pre-Stroessner. Totalmente. En el sentido cultural, ¿qué es lo que nos dejó esta revolución del 47 y qué es lo que pueden emerger de estas fotografías que están condensadas en este libro, Imágenes Insurgentes? Culturalmente lo que se estableció fue una cultura oficial. Hay que recordar que años después se estableció incluso un historiador oficial que se llamó Juan Emiliano Leari. Por lo tanto, cualquier otra versión divergente sobre el pasado o cualquier otra actividad cultural que no fuese la bendecida desde el Estado era considerada hasta subversiva, comunista, revolucionaria, parte de la conspiración libero-franco-comunista, por lo tanto fueron totalmente marginales. Entonces empobreció mucho la riqueza cultural que venía del Paraguay del 900, donde teníamos grandes baluartes como Eligio Ayala o Eusebio Ayala, que tenían la posibilidad de cartearse con intelectuales de todo el orbe, y que nos encontramos entonces obviamente con una sociedad mucho más empobrecida culturalmente. Lo que se puede sacar de estas imágenes es no solamente recordar, sino también instalar un debate que nos permita a los paraguayos 70 años después comprender qué es lo que no tenemos que volver a hacer. ¿Y qué es aquello que no tenemos que volver a hacer? Volver a enfrentarnos por proyectos políticos, no recurrir al diálogo, no establecer la tolerancia y no tener la capacidad de realmente construir un sistema democrático. Yo le preguntaba acerca de por qué ganó Morínigo, por qué perdieron los liberales, los seguidores de Franco y los comunistas. En primer lugar, la falta de una unidad de mando. Había muchos recelos entre los distintos mandos y también hay que recordar que Morínigo, a pesar de estar desarmado y de estar prácticamente rendido, porque Morínigo prácticamente estaba pensando en asilarse cuando se produce el desborde de su Asunción a comienzos de agosto de 1947, recibe el apoyo de otro jefe de Estado, también de un modelo parecido de gobierno que se llamaba Juan Domingo Perón, quien rearmó, porque Morínigo con los milicianos colorados, los Pinandí, tenían buen número, pero estaban desarmados. Llegaron las armas desde Argentina, con lo cual pudieron rápidamente poder resistir el embate de las fuerzas revolucionarias. O sea, Perón jugó un rol importante. Totalmente, y eso está reconocido incluso en documentación oficial del Estado paraguayo. Estamos hablando del Perón de la primera época. El primer Perón. Y en ese momento, cuando hay miles de paraguayos que van a la Argentina, ¿cuál fue el comportamiento de la Argentina con los paraguayos que corrieron del 47? Fue de tolerancia, pero también obviamente había algunos seguimientos, principalmente a los líderes. Hay que recordar que, qué sé yo, por ejemplo, el coronel Franco, el coronel Alfredo Ramos y otros tantos, por eso optaron por un exilio primero a Montevideo. Uruguay sí rompe relaciones con el gobierno de Morínigo y sí obviamente se juega la carta a favor de la revolución. De las muchas fotografías que están incluidas en este texto de Imágenes Insurgentes, de este libro maravilloso que combina textos y fotografías, ¿qué es lo más llamativo de los hallazgos encontrados en el archivo del horror? Lo más llamativo, aparte de encontrar, por ejemplo, fotografías de asados, de cerveceadas, donde están identificados con número, y eso pueden ver con número quién es quién, ¿verdad? Con el objetivo de que la policía sepa quiénes estaban participando de estas reuniones. También ahí justamente se está viendo una imagen, se ve mucha participación femenina. Esto fue el arribo de Franco, ¿no? El arribo de Franco al puerto. Hay que recordar que las mujeres en Paraguay es uno de los últimos países en reconocerle los derechos políticos a las mujeres. Sí. Y aquí en esta fotografía se ve mucha participación en muchos mitines políticos de las distintas fuerzas, inclusive los colorados, ¿verdad? De una participación femenina, una participación
militante, ¿verdad? Como se puede apreciar en estas fotografías, que evidentemente quedó postergada casi 16 años hasta conseguir ese reconocimiento político. Este es el retorno de Franco de Montevideo. Sí, en la primavera del 46, porque lo que hicimos en el libro fue establecer una estructura de antes de la revolución y la posrevolución, de manera que se pueda comprender no solamente en los hechos bélicos, que es casi siempre el enfoque con el que se hacen los libros sobre la Guerra Civil del 47, sino entender todos los procesos anteriores para comprender por qué se llegó a esa radicalidad en el enfrentamiento. Usted dice que se recordó poco este acontecimiento que es importante y singular en nuestra historia. La pregunta es, ¿por qué se escribió poco? Y justamente por la falta de acceso a los archivos, porque la mayoría de los que escribieron, lo escribieron tratando de justificar sus propias acciones, ¿verdad? Tenemos memorias tanto desde el oficialismo como desde la revolución. ¿Cuál es un título valioso de ese grupo? Y tenemos, por ejemplo, el caso de Washington Aswell, que es la revolución del 47, o con el mismo título del 47 del coronel Alfredo Ramos, que fue jefe de las fuerzas revolucionarias. Entonces, evidentemente, son más prácticamente memorias. No hay un trabajo, salvo el de Michael Grove, que es un historiador norteamericano que trabajó sobre el tema de Morínigo, un trabajo histórico de envergadura que analice desde una perspectiva amplia lo que ocurrió en esa década del 40, que fue crucial para el desarrollo histórico del Paraguay. Guerra Civil del 47, una verdadera tragedia entonces para el Paraguay. Totalmente. Con unas herencias que continuaron en nosotros hasta ahora. Sí, totalmente. Si Lincoln hablaba de 500 años, ¿en cuánto tiempo olvidaremos esto, doctor Caballero? Yo creo que tenemos todavía para largo, porque evidentemente todavía tenemos ese concepto que se instaló en el 47, que es el concepto del vencedor y el vencido, el que está en el poder y el que está en la llanura. Con nosotros esta noche hablando sobre este magnífico libro llamado Imágenes Insurgentes, la Guerra Civil de 1947, que se presentó esta noche, Carlos Gómez Florentín, Carlos Pérez Cáceres y el doctor Eric Caballero Campos. Un material para entender, comprender no solamente nuestra historia, sino nuestro presente y, por qué no, nuestro futuro. Gracias, doctor Caballero. Gracias. Después de la pausa estaremos hablando de alguien que derrotó una dolencia grave o dos dolencias graves y que escribió un libro sobre eso. Rubén Ovelar con nosotros esta noche aquí en Noticias Paraguay. Me da mucho gusto en esta parte del programa estar con Rubén Ovelar Melgarejo. Hace mucho tiempo que lo quería entrevistar, hace mucho que no te veía, Rubén. Supe de tu libro Mis días contados y me llamó mucho la atención tu testimonio. Una tremenda reflexión sobre la vida, sobre la finitud de ella y fundamentalmente el poder emerger de una situación que pudo haber terminado en tragedia personal. ¿Qué ha significado para ti esta experiencia? Mucho, me cambió la vida, Benjamín, como le cambia creo que la vida a mucha gente. Lo primero que se le pasa por la mente a una persona que es diagnosticada con un cáncer es saber cuánto tiempo te queda. Y uno piensa lo que todos piensan, que el cáncer no te da una oportunidad más, o si te da una, no te da dos. Uno se siente como esos productos que uno va a comprar de un supermercado y verifica la fecha de expiración. Uno vive atado a un calendario con una fecha límite, con fecha de expiración. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que tenías cáncer? Del primero de ellos. El primero de ellos. Primero la incredulidad. La primera reacción que uno tiene es la negación. El médico se equivocó, el análisis le correspondía a otra persona, el médico diagnosticó mal. Y no quieren aceptar. No, uno no acepta, pero de todas maneras la palabra cáncer está ligada a algo fatal y uno dice, está muy lejos siempre el cáncer, lejos de uno, lejos de la familia, lejos de los amigos, está, pero lejos, porque a mí no me va a pasar. Pero es un golpe muy fuerte por lo que pasa a la persona cuando el médico te dice sí tenés cáncer y uno no quiere creer, como en mi caso tuve que desfilar por 4 otros médicos. Que te confirmaron el diagnóstico. Lamentablemente me dijeron que se trataba de un cáncer, segundo en el caso del riñón tenía que perder el órgano y en tercer lugar me conminaban a que eso se hiciera en la mayor brevedad posible. ¿El segundo de los casos fue derivado del primero o son dos cosas distintas? No, dos cosas distintas. Yo me estaba preparando, Benjamín, para la cirugía reparadora. Me tenían que extirpar el riñón, no había caso. Cuando hice los estudios tenía una colonoscopía pendiente y al hacer la colonoscopía me salta
el segundo diagnóstico así grave, de un segundo cáncer. Entonces el final estaba muy, muy cerca. Uno se resiente, es dura la lucha. ¿Qué pasa ahí primero al interior tuyo y después con tu entorno, con la familia? Primero es no saber cómo uno va a explicar a la familia, a los hijos, a los amigos. Y fue duro. Fue un proceso largo, porque yo ya venía con un diagnóstico de un cáncer que ya se sabía, pero yo estaba seguro de que iba a subsanar el inconveniente. Y bien, después del proceso de negación, por suerte hay una reacción normal de aceptar la enfermedad, y ahí comienza el proceso de cambiar desasosiego por esperanza, de cambiar pensamientos negativos por una victoria próxima. Y uno dice, voy a luchar. Yo recordé algo que siempre me dije, Benjamín, de que yo nací para vivir. Entonces, la única alternativa era luchar. Y uno piensa las muchas cosas que todavía puede hacer en la vida. Uno no piensa que va a fallecer mañana o va a dejar de existir en un periodo así corto, sino que tiene amigos, se deleita con las reuniones, disfruta de un amanecer, se deleita con el color rojo de las rosas, en fin, que habitualmente uno no se percata de esas cuestiones, parecen triviales, cuestiones baladíes. ¿Qué dice la familia ante eso? Se pasa una dicotomía muy especial ahí, Benjamín. El enfermo de cáncer, la persona que está padeciendo un cáncer, considera que su enfermedad es la única que existe en el mundo. Y lo que uno pretende es que todas las personas cercanas o amistades vengan y le den el soporte allí. No espera que le hablen del partido de Cerro, cómo salió Paraguay o cómo está la cuestión de política, porque parecería ser que no le importa. Por otra parte, la otra persona, para completar la dicotomía, es que no quiere, tiene temor ni forma de encarar la situación con el enfermo. Entonces, hay una especie de separación, escisión entre posturas. Y yo sé que la familia estuvo cerca mío, como mis amigos, mis compañeros, gente que ni conocía, que me enteraba por allí que hacían grupos de oración. ¿Sos un hombre de fe? No, como cualquier persona normal, no profeso la religión, pero sí creo en una divinidad. Y estas situaciones hacen de que, creo que en la mayoría de los casos, uno trata de asirse de algo y cree firmemente porque es la manera de poder solucionar un inconveniente. La otra cuestión también devastadora suele ser el tratamiento. ¿De dónde saco el dinero para enfrentar todo esto? Y muchos que te dicen acá no hay posibilidad, tienes que irte al Sirio libanés o te tienes que ir a la Argentina o Estados Unidos. ¿Cómo pasaste eso? Es un problema cuando uno tiene una enfermedad catastrófica como el caso del cáncer. En primer lugar, la parte de recursos. Yo tenía un seguro privado, pero había sido dentro de las letras pequeñas, doctor. En casos de cáncer no cubren los seguros. Después está la posibilidad del seguro público, el caso de IPS, pero IPS no le alcanza a todos. Y yo creo que los equipos, tanto de IPS o del Instituto del Cáncer, son equipos anacrónicos, pasados de moda. Y la otra posibilidad, la gente que tiene dinero, tiene recursos, va al exterior. Pero eso es casi imposible. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué decisión tomaste? No tenía otra forma más que hacer tratamientos acá en Paraguay, en una clínica privada. Pero la parte de cirugía es quizás lo de menos, Benjamín, porque uno no siente. Pasa todo, está con anestesia, sale de ahí, está en terapia intensiva y pasarán 15, 20 días y uno se recupera. El problema es ulterior. Como en mi caso, yo tuve que soportar radioterapias, más de 40 sesiones. ¿Y eso cómo impacta en tu cuerpo? Sí, muchísimo. Quimioterapia endovenosa sobre todo. Y además de eso, tuve que compartir y vivir con una ostomía, que es un pequeño sobre que sirve para depositar
este excremento, el residuo humano, y tenía la tripa afuera. Y tuve que, porque como tuve el cáncer de colon, tuvieron que hacerme una ostomía para provisoria, mientras se regeneraban mis tejidos, allí pudiera, y pasé con eso, traté de hacer vida normal, porque cambié de sazón por optimismo y dije, tengo que luchar. Este libro llamado Mis días contados, ¿fue escrito por qué? Fue escrito porque sentí la necesidad, Benjamín, de compartir algo que para mí fue importante, la experiencia. Y si yo dejaba sin contar, iba a ser lo mismo que aquellos grandes inventores que inventan algo, descubren algo y no cuentan a la gente. Entonces me sentí en la necesidad de narrar por todo lo que uno pasa y tratar de transmitir dar la fórmula, así entre comillas, de lo que a mí me satisfizo, traté de solucionar y acá estoy. Por eso entonces se escribió este libro, Mis días contados, como una especie de narración de los hechos. Mucha gente estará viendo el programa y estará diciendo, estoy pasando por una circunstancia como esta. ¿Qué recomendarías para el que pasa, para el que vive esta experiencia por dentro y también para el entorno? En primer lugar, Benjamín, que ese estadio natural, normal de la negación, que sea lo más breve posible. El cáncer se piensa habitualmente que no da tiempo de descuento, como los partidos de básquetbol o fútbol. Acá sí, yo creo que mi caso es, y así como mi caso habrán centenares de situaciones también. O sea que optimismo, positivismo, la familia unida, dicen que el rebaño unido hace que el león se acueste con hambre y el rebaño es el conjunto de familia, el entorno más pequeño, los amigos, compañeros de trabajo, son los que tienen que de manera unánime tener una especie de pensamiento sinérgico positivo y hacerles saber eso. En el libro también cuentas varias historias, testimonios tuyos muy profundos. Hay que cargar el venado. Sí, es cierto. Siempre se dice que para conocer el peso del muerto tuviste que haber llevado alzado el cajón. Ahí también son hechos anecdóticos, así que suceden para que, siempre yo digo, es muy difícil que una persona que no haya padecido, no haya pasado por una enfermedad catastrófica, no puede sentir nunca lo que la otra persona pasó. Entonces, es tratar de que la gente se meta en eso y habitualmente es muy difícil precisar por todo lo que pasa por la mente de la otra persona. Hay muchas personas también, Rubén, que rodean y que conocen a la persona afectada, pero no tienen la capacidad para confortarla. ¿Te sentiste alguna vez como diciendo, pero este tipo que era gran amigo mío, que venía a mi casa, y sin embargo apenas que estuve enfermo, desapareció? ¿Se dieron circunstancias de ese tipo y de qué manera la administraste? Bien, se dieron muchísimas veces, pero yo llegué a comprender, como estamos en el tema de comunicación, Benjamín, es la conducta habitual de una persona que no quiere encarar. Entonces sí es comprensible. Traté de entender que así era. No pensé en ningún momento que eso pudiera decaer en mi estado anímico, al contrario. Sabía que ellos estaban, aunque no aparecieran. Me decías también de que has ganado esta batalla, 2 cánceres. Sí, así es, gané. Estoy en el periodo todavía de observación, hago mis controles semestrales todavía. Estuve a 4 años de aquella primer diagnóstico de cáncer, con una cirugía de casi 10 horas, 2 simultáneas. Y bien, estoy segurísimo de que siempre está, Benjamín, el temor cuando uno se hace los estudios para abrir el sobre donde están los resultados, a ver si qué va a venir. Está el fantasmita que le acecha a uno, pero ya está solucionado mi tema y como para contar un poco esta historia y que le sirva a mucha gente. Realmente te agradezco muchísimo, Rubén, que hayas venido al programa de esta noche. Te veo muy bien. Te veo igual, gracias. Con el mismo optimismo, con la misma bohemia, que esa es una característica de Rubén, con quien tengo una maravillosa anécdota de nuestras capacidades de los paraguayos.
Él dirigía la carrera de comunicación en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción y teníamos que hacer un programa de televisión en el marco de la Constituyente del 92. Y pocos minutos antes de empezar el programa, un grupo de estudiantes le rodea al pobre Rubén diciendo que no se lo van a permitir bajo ninguna circunstancia que se haga el programa. Así o sea, no querían el debate. El pobre Rubén tratando de convencerle que era una oportunidad para mostrar la universidad, para hacer las preguntas, para lucirse. No había caso. La cuestión ideológica llevaba a un punto de tensión tan grande que el pobre Rubén tuvo que decirme, Benjamín, no vamos a poder hacer porque no hay garantías de seguridad, ni para ti ni para todo el equipo de televisión. Pero te veo bien, Rubén. Me pone muy feliz el que siga siendo el mismo que yo conocí. Supe de tu enfermedad recién después del testimonio que has dado en este libro maravilloso de Mis días contados. Espero de que realmente sirva para el propósito que te llevó a contar esta historia, para que otras personas puedan también entender cómo hay que enfrentar a este mal. ¿Cuál es el principal elemento del carácter que debe aparecer en circunstancias de este tipo? ¿Carácter en qué sentido? El carácter, la personalidad. ¿Qué es lo que tiene que haber en la persona para decir yo voy a ganar esta guerra? Ganas de vivir, Benjamín. Y con esas ganas de vivir, yo creo que el 50% del éxito se debe, por un lado, a la pericia médica y la cientificidad de los profesionales en el momento de la cirugía y el tratamiento. Y el otro 50% se debe a las ganas de vivir de una persona. Y esas ganas, esos deseos de vivir tienen que estar alimentados, un combustible permanente, psicológico como combustible, de todo el entorno. Yo creo que el cáncer no es de una persona, sino de todo un grupo de gente que está al lado del enfermo. Gracias, Rubén, por sobrevivir, por tu optimismo y por este testimonio magnífico que has dado esta noche. Muchísimas gracias, Benjamín, con el aprecio y respeto de siempre, Rubén, amigo. Ovelar con nosotros esta noche aquí en los estudios de Noticias Paraguay, contándonos una historia de cómo superó una circunstancia trágica, no solo de un cáncer, sino de dos. Y como él dijo, hay que querer vivir, que es lo mismo que creo que ha guiado la vida de Tatiana Gabaglio, una sobreviviente del Ecuabolaños, quien nos comentará sobre esa historia personal después de la pausa. Tatiana Gabaglio tenía 7 años cuando el Ecuabolaños, ese incendio que nos marcó profundamente a cada uno de los paraguayos, que casi no hay ningún paraguayo que viva en Asunción que no conozca de alguien que falleció en esas terribles circunstancias. Tatiana, ¿qué fue para ti ese momento y el haber sobrevivido a esa tragedia? Realmente fue una de las experiencias más terribles que me tocó vivir a tan corta edad. Sin embargo, el hecho de haber resurgido de las cenizas como que también me dio una fortaleza extraordinaria para poder superar obstáculos y demostrarle a la gente que no hay ningún tipo de adversidad que no nos pueda hacer aprender y seguir superando todo lo que se nos presenta en la vida. ¿Cómo fue ese domingo trágico para ti? Realmente no iba a ir al Ecuabolaños, fue una decisión más bien por caprichosa, ¿verdad? Mi mamá como que ya estaba analizando y también pensando, ¿verdad?, de que algo iba a pasar. No quería darme el permiso para ir. Y en ese entonces mi vecina le pide, ¿verdad?, para que yo me pueda ir al Ecuabolaños con ella. Y es lo que hacemos, ¿verdad? Consigue ella el permiso, nos vamos y ya en la caja pagando es cuando nos agarra el incendio, donde empieza la primera explosión en el patio Comías y luego todo el suceso trágico, ¿verdad? ¿Y cómo logras salvarte? A mí me quita del incendio un bombero de la policía. El actual suboficial Edgar Bogarín, que sigue prestando servicios en los bomberos de la Policía Nacional. Y después de aproximadamente 2 horas y media de que ya ocurrió el incendio. ¿Qué es el primer recuerdo que tenés de eso? El primer recuerdo más rápido y que está latente siempre es que cuando el bombero me alza en sus brazos, yo le digo, papá, dame agua. Esa fue la expresión que marcó prácticamente la salida del Ecuabolaños y que también a mí me hace a veces pensar que cuando estoy mal tengo que seguir adelante por aquellas personas que murieron y también porque soy la experiencia y también soy testigo clave de que
todo lo que ocurrió en el Ecuador del Año no fue simplemente algo quitado de una revista de ficción o algún tipo de cuento, sino que existió realmente y que sobrevivientes como yo, que tuvieron secuelas que muchos aún no han podido superar, pueden contar. ¿Qué es lo más doloroso que ha quedado y que aún no podés superar? Lo más doloroso fue que me hayan amputado la pierna. ¿Y por qué ha sido lo más doloroso? Porque en nuestro país falta muchísimo para dar esa atención a las personas que realmente necesitan ortopedias, por ejemplo. El hecho de que también el paraguayo es tan curioso, ¿verdad? Que nos miran como gente que raras, que no podemos, ¿verdad? A veces ni siquiera caminar por la calle porque estamos súper pendientes, ¿verdad? De lo que van a decir los demás. Y para mí fue lo más doloroso porque a 13 años yo tengo que seguir peleando por comprar para mi prótesis, por ejemplo. Y es difícil. ¿No hubo indemnización por parte del dueño del Ecuador Bolaños? Por parte de los dueños no, por parte del Estado sí. Y lamentablemente también, ¿verdad? Entré en esa jugada de que perdí mi caso judicial por un montón de irregularidades del proceso. Y diría que por suerte aún no se ha embargado, ¿verdad? Pero no sabemos qué nos puede pasar más adelante. Tatiana, cuando uno mira una circunstancia de este tipo, dice, ¿de dónde sacas fuerza? ¿O de dónde sacaste? Porque te veo muy bien ahora. Yo creo que el hecho de quitar fuerzas es esas personas que creen en mí. Esas personas que realmente me están animando, me están ayudando todos los días a no decaer. A ellos son los que miro, ¿verdad? Y digo, ¿por qué voy a tirar la toalla si ellos están confiando en mí? Están confiando en mi capacidad. ¿Tu vecina falleció? Mi vecina falleció en el Ecuador del Año. ¿Y también varios conocidos tuyos? No, más bien mi vecina, que es la más cercana. Cuando te recuperas, o sea, cuando vuelves a la conciencia estás en un hospital. Yo no perdí la conciencia en ningún momento. Y en esa circunstancia, cuando viste de lo que te salvaste, ¿qué sentiste? Un alivio. Un alivio y realmente para mí fue un milagro. ¿Qué enseña una situación como la que pasaste? Que debemos prevenir. O sea, ¿se podía haber evitado? Se podía haber evitado. Se podía haber no dado esa orden. De cerrar las puertas. Si se abrían las puertas, se salvaba más gente. Totalmente. No se iba a haber convertido en un horno. No iba a haber tantas antorchas humanas de lo que hizo el fuego dentro de ese supermercado que me tocó presenciar, que me tocó sentir, tener que ver a gente que se quemaba a mi lado, gente calcinada, que prácticamente fue el escudo mío, ¿verdad? Para que yo me siga protegiendo del fuego. Vos buscaste la puerta, la salida. Yo estaba muy cerca ya de la puerta de salida, pero estaba cerrada. Y la gente abandonada. Totalmente. Todos en el piso. Hasta el momento en que se rompe la puerta y te rescata el suboficial de policía. Yo no recuerdo bien esa parte, ¿verdad? Pero sí logro recordar el momento en que me quita por el boquete de salida, que sería por encima de la rampa. Eso es lo último que recuerdo y después ya en el hospital que no pudieron quitarme el pedazo de cielo raso derretido que tenía por la pierna y que luego me trasladaron al Centro Médico Bautista para finalmente quedarme ahí y que 7 días después me tengan que amputar la pierna. Empezaste la historia contando que tu madre no quería que te fueras al supermercado. Cuando hablaste con ella, ¿qué dijo tu madre? La verdad que a 13 años nunca hemos olvidado tocar el tema, ¿verdad? Pero hay algo que tal vez después de esa tragedia sí aprendí, y es hacerle caso a mi mamá, ¿verdad? Porque
por algo te dice y... O sea, ¿nunca te explicó por qué te lo dijo? ¿Nunca te El dijo? presentimiento. Presentimiento de madre. De madre, totalmente. No te vayas, te dijo la mamá. Ella tenía que ir a trabajar ese domingo. Trabajaba en Sajonia y prácticamente estaba saliendo cuando nosotros también salimos. Y para mi mamá fue realmente un gran choque emocional más que nada por un montón de situaciones que perder el trabajo, tener que dedicarse por completo a cuidarme a mí, estar en el hospital todo el tiempo conmigo durante mi recuperación. Y la verdad que es un tanto complicado, ¿verdad? En lo que es aún la superación de mi mamá, al menos. Y en este periodo de tu vida, ¿no sentís nada de cara hacia el pasado y tenés plena convicción hacia el futuro? Totalmente. Mis metas están a miras a... ¿Cuáles son? La verdad que ahora terminar la carrera. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando tercer año de criminalística. ¿Por qué? Por todo esto del Eco Bolaños. Y ¿Qué querrías investigar o saber? me gustaría volver a analizar todo lo que fue el caso del Eco Bolaños. Y por qué no, ¿verdad? Tratar de prevenir más accidentes. ¿Sentís que tu caso en términos jurídicos ha sido una injusticia? Totalmente. Lo ha sido. ¿Y qué ha habido detrás? Realmente una jugada muy sucia de los abogados. Porque prácticamente se aprovecharon de gente como familias enteras que en un momento de dolor no sabían qué acciones tomar, qué camino seguir. Y fueron ellos prácticamente los que tomaron esas decisiones por ellos y terminó en la nada, ¿verdad? Terminaron abandonando los casos, no siguiendo, por los cuales prescribieron, caducaron y ahora nosotros tenemos que pagar el plato, ¿verdad? Por eso. Y como Bolaños es una gran tragedia paraguaya. Una tragedia que realmente también es una lección no aprendida. Porque pareciera ser que el paraguayo tiene una memoria, y ni siquiera pareciera, tiene una memoria muy corta. Quizás 2 días antes de ser 1 de agosto, empieza a emocionarse, empieza a recordar, en la televisión vuelve a aparecer un montón de imágenes que chocan realmente. Pero pasa ese 1 de agosto y todo sigue igual. Nadie reclama, nadie dice por qué sigue habiendo salidas de emergencias en los supermercados cerradas, candadeadas, por qué es que no existe un sistema de ventilación y cosas así, ¿verdad? Y es triste, realmente, porque parece que esas 400 vías no han servido absolutamente de nada para que nosotros realmente tomemos carta en el asunto y pensemos que la única forma de evitar otra tragedia es previniendo todo lo que podría acontecer. Gracias, Tatiana, por esta noche. A vos, doctor. Tatiana Gavaglio, sobreviviente de la tragedia del Eco Bolaños, contándonos desde su perspectiva lo que le pasó y nos pasó a todos aquel 1 de agosto, ese domingo fatídico, cuando ella tenía 7 años. Ha sido realmente un programa profundamente aleccionador el de esta noche, desde la perspectiva de México, de las cosas que nos pasan cuando nos enfermamos, de la gente que emerge, de las cuestiones terminales, de Tatiana, que todavía nos demuestra que se puede creer y seguir adelante. Hoy hablamos de la tragedia, de la resiliencia, de la capacidad de emerger. Ese fue el tema de nuestro programa de esta noche. Ha sido un gran placer compartir con ustedes, más que el dolor, la alegría de la vida y fundamentalmente el compromiso de evitar que estas circunstancias vuelvan a repetirse, a pesar de que es parte de la misma condición humana. Nos reencontramos el próximo miércoles. Buenas noches, buena suerte.